Voy a dar lectura para ustedes, luego vamos a orar para tener la exposición de la santa palabra de Dios. Y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a orar ahí. Puede inclinar su rostro. Señor, te damos gracias por tu palabra leída en esta mañana. Es la necesidad más urgente que queremos tener en prestar atención en este momento. Tu palabra nos dice que 6 días debemos trabajar y el 7º es tuyo, oh Dios, para el descanso de nuestros cuerpos y para que tu iglesia, Señor, se reúna. Oh Dios, estamos aquí en este lugar llamado Vila Vila, que pertenece, Señor, a parte de esta ciudad de Tacna. Queremos que en este día hables a tu pueblo, hables a los tuyos, llames, Señor, a los tuyos, para que aquel día, Señor, todos puedan decir: hemos escuchado tu palabra a través, Señor, de tu portavoz, pero también, Señor, esto será como testimonio para ellos de que han escuchado las palabras que Cristo anunció cuando dijo que toda autoridad le fue concedida al Hijo, tanto en el cielo como en la tierra. Ya da ordenanzas para su iglesia, el ir y predicar este evangelio a todas las naciones, ya no solamente en Judea, el mismo Jerusalén, había que salir a Samaria y hasta afuera, Señor, del mundo. Hoy tu palabra es predicada en cada lugar, en cada rincón más lejano, el lugar más remoto, Señor, en este planeta. Bendito seas, oh Señor, que no haces acepción de personas, y cuando, Señor, hay discípulos nuevos, inmediatamente hay la ordenanza para ellos de que sean bautizados. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo entonces tenga un propósito para cada uno de nosotros al ser expuesta tu palabra revelada. En Jesús oramos esto. Amén. En esta mañana quiero titular esta enseñanza, espero hacerlo en el tiempo que me concede delante de ustedes, espero no ser pesado ni cansado. Sé que hemos viajado a un tiempo, ¿no? Más o menos de 1 hora, pude llevar el control, ¿no? El amigo que nos trajo, les pasado un poco demoramos, pero estamos aquí. La importancia del bautismo bíblico, así se llama este mensaje, la importancia del bautismo bíblico. Vivimos en tiempos donde hablar del bautismo no es tan popular en un sentido de que todos los pastores o iglesias prediquen, y también aquellas personas que son admitidas a un cuerpo, hablando al cuerpo de Cristo, la iglesia. Muchas veces, muchos de ellos vienen de un trasfondo donde el bautismo se ha efectuado en otros lugares. He empezado una serie temática en nuestra iglesia para que la iglesia tenga conocimiento de ciertos temas que nos atañen, y en esta mañana voy a hablar de que verdaderamente hay una importancia en este tema. Si salimos o empezamos a hacer una encuesta aquí en los vecinos, aquí en Vila Vila, si usted alguna vez se ha bautizado, probablemente van a decir la mayoría. Y nos preguntamos si su bautismo es válido, nos preguntamos si su bautismo es bíblico, y por último, si ese bautismo importa. Cristo acaba de decir, este es el último capítulo de Mateo 28, y comisiona a sus discípulos y empieza a decir que toda autoridad le ha sido dada al Hijo, tanto en el cielo como en la tierra. La autoridad aquí fue conferida a los discípulos de ir por todo el mundo. Una iglesia que empieza, o una iglesia que se funda o se planta, tiene este mandato para obedecer. Esto no lo van a hacer solamente algunos llamados, porque los discípulos, hablando de los apóstoles, no salieron para fuera del mundo, no llegaron a Europa. Por algunos dicen que Pablo, Pedro tal vez llegaron a Roma, y muchos se jactan de eso, o España. No hay, vamos a decir, una prueba verídica, pero todo quedó en Jerusalén. Pero el mandato de Cristo ahora es: vayan por el mundo,
prediquen este evangelio. Y va a ser predicado, dice, hasta el fin del mundo. Entonces venimos aquí, si usted hasta un trasfondo de una iglesia donde le han hablado del evangelio, de las buenas noticias de Jesucristo, de lo que vino a hacer a este mundo y del ejemplo que ha dado para que le imitemos, entonces muchos se pueden identificar con Jesucristo. Yo soy un discípulo de Jesucristo, yo le sirvo. Quiero empezar diciendo que en estos tiempos es un poco asombroso que mucha gente diga que es cristiano. Si hacemos una encuesta como ¿te has bautizado alguna vez? Probablemente un 70-80% han sido bautizados. Si le preguntamos a ustedes, un cristiano, probablemente 90, 80 o 95% van a decir son cristianos. Mi pregunta para estas personas ahora, y es lo que quiero en esta mañana hablar, es que su bautismo ha sido válido. Voy a hablar un poco, no tanto de historia. Por ejemplo, tenemos la iglesia de Roma, la iglesia católica, que bautiza a los niños, ¿no? Ellos afirman que el bautismo que se le efectúa a un niño o una niña que nace, le quita el pecado de Adán, el pecado adánico, el pecado que se cometió en el huerto. Ellos dicen que ese bautismo salva al niño. Ahora, si ese niño vive como desea una vez que crece, entonces se empieza a decir que su pecado es grave, entonces tiene que hacer ciertas obras, entonces ya lo califican ellos como un grado de pecado, unos grados veniales, pero bueno, hay una opción de salvación, pero es por obras. Por otro lado, tenemos los presbiterianos, nuestros hermanos que los amamos en la fe. Ellos también bautizan niños, ellos también bautizan infantes, pero ellos admiten que el bautismo que ellos efectúan a un niño no salva. Primeramente, no salva. En otras palabras, hay una diferencia entre el bautismo católico romano, que dice que ese bautismo da gracia, salva a esa criatura. El bautismo presbiteriano es aplicado por ellos con un bautismo, vamos a decir, no regeneracional. En otras palabras, la persona o ese niño simplemente se le bautiza como parte de una familia, parte de una comunidad, pero es bajo su entendimiento de la doctrina del pacto que está en el Antiguo Testamento, que por ser descendiente de Abraham, entonces ese niño, si es el hijo de Isaac hay que circuncidarlo, y venimos al nuevo tiempo, entonces el bautismo reemplaza la circuncisión, que era cortar la piel, ¿no?, del prepucio cuando nacía una criatura. Entonces te he mostrado dos bautismos que se puede evidenciar dentro, vamos a decir, en un contexto general del pueblo evangélico, del pueblo reformado, dentro de la tradición que ha mostrado la religión católica, pero también dentro de los evangélicos hay una práctica que nosotros entendemos que es bíblico, y es que una persona que se bautiza es una persona creyente, una persona que confiesa con sus labios, como acabamos de cantar hoy. Confieso, no públicamente, como testimonio, que yo era un gran pecador, pero que Cristo es un gran Salvador, y ahora públicamente yo quiero ser bautizado y obedezco la ordenanza que Jesús dio: id pues y haced discípulos de todas las naciones. Entonces nace un discípulo, se convierte en un nuevo creyente. Hay un hombre que está diciendo: yo voy a entregar mi vida a Cristo, yo voy a seguir a Jesús. Ese es un discípulo. Así como Jesús llamó a Pedro: Pedro, ven, sígueme, un discípulo. Juan, tú sígueme, otro discípulo. Jacobo, Santiago, Felipe, Judas, todos empezaron a seguirle. De la misma hay un hombre que levanta su voz un día: yo confieso, yo quiero dar ese paso de obediencia. Entonces ese hombre, por su fe, le llamamos discípulo, pero inmediatamente ese discípulo que está admitiendo su fe, su arrepentimiento, es una persona que debe ir al agua, a las aguas del bautismo o al bautisterio, ¿no? Entonces, y de ahí es la importancia de hablar este tema. Como dije, es asombroso conocer muchas personas que pueden decir en Cristo: yo creo en Cristo, pero tampoco nunca se han bautizado correctamente. ¿Qué quiero decir esto? Por ejemplo, si una iglesia donde hay una pastora, y esa pastora es la que se encarga de bautizar, nosotros nos preguntamos: ¿ese bautismo es válido? La Biblia muestra nuestra confesión de fe en el capítulo 28, 29,
aquellos que solamente deben observar, llevar este ministerio que es la celebración de la Cena del Señor, del bautismo, son los pastores, son los diáconos, un anciano de la iglesia. Ellos pueden hacer, no hay impedimento. Vamos a leer dentro de un momento el libro de los Hechos. Ahí tenemos a Felipe, tenemos al etíope, un eunuco que está en el desierto, está caminando y Dios le abre los ojos y él dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? Está en el desierto, una ruta, un tramo largo para avanzar. Entonces, probablemente si hoy día alguien quiere ejercer fe y arrepentimiento y Dios le habla de su vida, no habría tal vez un impedimento para bautizarle. Pero por prudencia a veces tenemos que examinar la vida, también el trasfondo de las personas. Por ejemplo, ¿qué pasa si habría un niño en medio de nosotros que tenga 6 años y pastor, yo entiendo y yo veo mi necesidad de Jesucristo, quiero ir a las aguas del bautismo, mi pastor, ¿me puedo bautizar? O usted a sus padres pregunta: papá, yo entiendo lo que está enseñando el ministro y quiero bautizarme, ¿qué consejo le daría a usted? Tal vez no, van a ver si el pastor le va a bautizar, cómo se canalizaría, y ahí es la palabra prudencia. Pero aún así, mis hermanos, no hay restricción. Pero es muy distinto sumergir a una criatura que apenas ha nacido, que no sabemos, que no ha admitido su pecado, que lleva el pecado de Adán, porque sabemos que cuando Adán pecó, todos pecamos, todos morimos. Todo lo que está en Adán están muertos espiritualmente. Porque Dios le dijo: el día que comieras de ese fruto, ciertamente Adán vas a morir. Hablaba de la muerte espiritual. Y es así que cada nosotros hemos sido concebidos en pecado, salvo hasta que Cristo intervenga por la proclamación del evangelio que predican sus ministros. Y ahí es donde nos encontramos. En estos tiempos han pasado 2000 años de historia y hay más creyentes, vamos a decir, que se suman a la fila de los que son discípulos. Ahora, tal vez es la segunda vez que predico sobre este tema. Estaba revisando. Nosotros tenemos en YouTube nuestro canal de la iglesia. Yo hablé cuando prediqué Romanos, recuerdo este libro completo, en el capítulo 4, sobre el bautismo de infantes. ¿Por qué nosotros, como Iglesia Bautista Reformada Gracia Soberana, no bautizamos niños? Bueno, me centré esa vez en ese tema, pero en este día no voy a centrarme exactamente en eso. ¿Por qué no bautizamos niños? Si no bautizamos creyentes. Entonces, si usted está un poco interesado tal vez en escuchar, puede ir al canal de nuestra iglesia. Pero a veces también, como hoy día estamos aquí, este tema en particular, yo creo lo veo necesario, porque vamos a ver un testimonio de bautismo. Tal vez va por el punto de las personas que le han aplicado. Ha habido candidatos en sus momentos, casi todos los que hemos venido aquí hemos escuchado a las personas, ¿no? ¿Quién te ha bautizado? Si el ministro es un pastor, ¿no? Pero ese pastor hoy día está en el mundo. Ese bautismo no vale. Porque usted me pregunta: pero era un pastor el que me bautizó. Pero ese pastor ya golpea a su esposa, golpea a sus hijos, o está en la cárcel. Entonces ese bautismo no es válido. Usted tiene que comprender que el bautismo realmente no salva. El bautismo es una ordenanza, es algo externo donde se nos ordena que se haga según lo que Dios nos ha enseñado. Ahora, si te ha bautizado un apóstol, si te han rociado agua en la cabeza, sea el papa, sea el presbítero de los reformados, tu bautismo no vale. Si una mujer te ha bautizado, tu bautismo no vale. Probablemente por ahí hay ministros que hoy día están personando fielmente, ¿no? Y así un pastor tiene testimonio, entonces no es necesario que te bauticemos. Creemos que tu bautismo es válido. Ahora, por eso dije, es importante en esta mañana hablar de este tema. Mi mensaje se va a resumir que el bautismo es importante porque es el resultado eficaz de una fe genuina salvadora. Si tú has sido salvado, si Dios te ha abierto los ojos a tu condición y de verdad te das cuenta que estás perdido sin Cristo, si tú has escuchado el evangelio de las buenas noticias para tu vida, probablemente tú has ejercido fe. Pero una fe de discípulo, una fe que persevera, un discípulo que está dispuesto a entregar su vida por causa del reino. Los discípulos, ustedes saben que fueron comisionados, fueron llamados
Ellos al final dieron su vida por este mensaje, por el Evangelio de Jesucristo para las personas. Usted conoce la historia, cómo murió cada discípulo, eso se va a sorprender. Entonces, ¿y cómo es posible? Bueno, ese es un discípulo. Cristo dijo a nosotros en pleno siglo XXI, toma tu cruz y sígueme. Eso significa muchas veces tal vez no una cruz literal como Cristo lo tomó para llevar el pecado de la raza humana, pero tomar tu cruz significa tu negación a este mundo, a esta cultura, a tus hábitos de pecado, y decir no al pecado, sí a Cristo. Ese es un discípulo. Ahora por fe está mostrando que es genuina su fe. No es una fe cerebral. Siempre he dicho, ¿por qué? Porque los demonios también tienen fe, creen. Tú eres el Hijo de Dios. Dijeron cuando estuvo aquí, ¿no? Tú eres el Hijo de Dios. La Biblia dice en Santiago que los demonios creen y tiemblan. Ellos ejercen fe, pero no obedecen a Dios. Vivimos en días, en que la mayoría afirma que ha nacido de nuevo, pero estos tipos de hombres y mujeres viven diferente al resto de los demás. Creo que muchos se me van a acercar, no hay problema. Sé que por la sombra, no se sofoque. Lo que quiero decir es que muchos de los que afirman ser cristianos viven una vida similar como los demás. Eso es sorprendente, tal vez para que usted se preocupe. Ahora, los responsables de eso tal vez voy a decir que son las mismas iglesias evangélicas, porque hay pastores que dicen, después de predicar, pase adelante, ¿no? O levanta la mano y repite esta oración. Esa es la práctica, vamos a decir, que ha hecho mucho daño a la iglesia. Entonces creemos que la persona que levantó la mano o aquel que se le invitó a orar ya es un creyente y le vamos a bautizar inmediatamente al día siguiente o el próximo culto. Se habla de las campañas evangelísticas que se han desarrollado a lo largo de la historia, donde un estadio se puede llenar y muchos pueden levantar su mano y decir 1,000, 10,000, y probablemente todos ese día quieren ser bautizados porque están emocionados del mensaje, o tal vez se les ha hablado de una buena vida, una vida exitosa, una vida populosa, una vida sin cruz, que significa la cruz, hermano, muchas veces muerte. Entonces, llega el domingo, muchas veces, como hemos dicho, nunca llega a la iglesia. Pero los propios evangélicos o los pastores han hecho eso. Ahora, ¿por qué? El problema es que yo quiero aquí hacer una pregunta a esas personas. ¿Dios ha cambiado tu corazón? Porque si Dios ha cambiado tu corazón, tu fe es genuina. Esa fe te ha salvado. Por más que peques en tu vida, tu fe es genuina. Alguien que ha creído realmente nunca va a perder su salvación. Nunca va a perder su salvación porque verdaderamente ha creído el Evangelio. Entonces la pregunta para ellos que están diciendo, pastor, hermano, yo quiero ser bautizado. Nosotros, ¿qué podemos evidenciar? No tenemos los ojos omniscientes de Dios que ve los corazones, lo que está adentro, porque lo que tiene que ver dentro del corazón es que el Espíritu Santo viene a morar en el creyente. Hay vida nueva. La promesa del nuevo pacto es que yo os daré un nuevo corazón para que me amen, porque el corazón viejo de Adán no ama, no late por las cosas de Dios. Ese corazón no desea, como dice hermano William, ese corazón no siente las cosas por Dios, pero cuando ese corazón nace, ese corazón nuevo se nos da, entonces hay poder para frenar el pecado, es decir, no al pecado, sí a la voluntad de Dios. Entonces Dios ha cambiado mi corazón. Ahora viene la lucha, viene la guerra espiritual, una guerra interna con nuestros deseos, con nuestros objetivos, nuestras metas. Entonces ahí gira la vida cristiana. ¿Dios ha cambiado tu corazón? Aquellos que han sido bautizados, realmente lo primero tiene que tener una experiencia de conversión. Nosotros llamamos eso, ¿no? Preguntamos a las personas que se bautizan, ¿cómo fue tu experiencia de conversión? ¿Quién te compartió el Evangelio? ¿Quién te predicó? ¿Cómo llegaste aquí? Ellos confiesan, ¿no? Me invitaron una vez a una iglesia, leía la Biblia, oraban por mí y un día Dios me abrió mis ojos. Me abrió los ojos y yo estaba perdido.
Estaba en pecado. Y Dios me decía, tus pecados te van a matar. Porque Dios es justo. Dios no va a pasar por alto ni un pecado de la raza humana. Por eso Dios ha puesto su santa ley, que es moral, es universal. No robarás, no robarás. No mentirás, no mentirás. No cometerás adulterio, no cometerás adulterio. Honra el día de reposo. Todos los mandamientos son morales, son universales, están para obedecer. Si el hombre ha quebrantado uno de esos mandamientos, dice Santiago, el hermano menor de nuestro Señor Jesucristo, que es responsable de todo, y te pongo en las palabras de Cristo, 2 mandamientos. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Si los hombres, las mujeres obedecen ese mandamiento, entonces están obedeciendo. Pero la pregunta es, ¿quién ama a Dios con todas sus fuerzas, con toda su mente, con todo su ser? Y el segundo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros quebramos solamente esos mandamientos que te he citado, somos culpables, somos reos del infierno. Entonces, a no ser que por la misericordia, por la condescendencia de Dios, venga a mí, me salve y me haga uno de sus discípulos, entonces yo puedo decir que soy perdonado. Y cuando Dios perdona, dice, la cuenta ha sido saldada, mi Hijo ha pagado todo en la cruz, entonces no hay nada que pagar aquel día. Cristo dirá, cuando nos presentemos en el tribunal de Cristo, yo di mi vida, Cristo dirá por esa persona. Y Satanás tal vez querrá acusarte. Nos preguntamos por el ladrón que estaba en la cruz. No, ese hombre ni siquiera fue bautizado, ni siquiera tuvo iglesia. Solo ese día creyó que el Hijo de Dios era santo, era inocente, y él estaba por sus propias razones ahí, pero era culpable. Y el ladrón dijo, acuérdate cuando vengas en tu reino. Y Cristo inmediatamente, en ese instante, nació un creyente, un discípulo. Estaba publicando su confesión públicamente. Y fue, hoy el ladrón goza en el cielo, él no sabe mucho de lo que nosotros predicamos, pero es así. Y hay mucha gente hoy día que tal vez en los hospitales están creyendo así en los últimos minutos de su vida. Pero mi pregunta es, ¿por qué esperar tantos años, no? ¿O por qué clamar cuando estoy mal, cuando hoy puedo obedecer la voz de Dios que me está llamando? Si has sido bautizado, ha cambiado Dios tu corazón, has resucitado espiritualmente porque estás muerto espiritualmente, hay vida espiritual, hay evidencia de eso, hay un anhelo de conocer a Cristo a través de su palabra, sobre todo de ver un odio al pecado. ¿Por qué? Porque mis pecados mataron al Hijo de Dios. Si yo no veo eso, si tú no ves de esa manera, que cada pecado que cometemos es odioso a los ojos de Dios, y Dios ve que es tan puro de ojos, tan santos, que no puede mal ver. Cuando nosotros veamos el malo, lo más grande que es el pecado, o lo dañino contra un Dios que es santo, entonces nos hemos dado cuenta que el pecado me cegó, como cantamos, pero a tu Hijo conocí y el Evangelio me salvó. Hay un amor por los que dicen ser tus hermanos ahora, porque tú no puedes decir soy cristiano. Hay ira, hay enojo, pleitos, son las obras de la carne. Ahora, en estos tiempos hay mucha lucha, hay muchos libros tal vez sobre este tema. Y si se siguen escribiendo, tal vez en el debate, si bautizar infantes, no bautizar infantes, pero solamente en esta mañana quiero avanzar y decir, la fe genuina de un hombre que dice, yo creo, es una evidencia, vamos a decir, fruto de Dios. Nadie cree en Dios, dice la Biblia, por sí mismo. Romanos 3 dice, no hay justo ni a uno, no hay bueno ninguno. Todos se han desviado. Pero ¿por qué una persona puede decir yo creo ahora? Porque Dios ha abierto sus ojos. Y la única manera que esto sucede, si usted un día verdaderamente escucha la voz de Dios, es por la predicación de la palabra de Dios. Es la única forma de ser salvo. Romanos capítulo dice, ¿cómo oirán? ¿Quién irá? Estamos en la gran comisión. Alguien tiene que ir. Si hay una persona que vive, vamos a decir, en Tacna, el lugar más alto es Candarave. No sé si estoy por ahí. Creo que sí, ¿no? La zona más remota, más allá. Pero si hay una persona elegida ahí y no habla español, no habla inglés, pero habla su idioma, si es aymara o quechua, alguien tiene que ir y tiene que predicarle, porque ha sido llamado desde eternidad. Dios se va a encargar de esa persona. Puede ser el lugar más lejano,
Y Dios va a llevar su obra a cabo ahí, dándole fe a esa persona, dándole arrepentimiento, y habrá una discípula ahí. Y si su familia cree ese mensaje, habrá una familia ahí. Y si los vecinos creen, habrá una iglesia en ese lugar. Y así empiezan las iglesias. Sé que en este lugar hay iglesias, en esta zona. Tal vez no los conocemos, pero sé que hay iglesias, pero es gente obedeciendo, gente respondiendo al llamado de Dios. Ellos reconocen que merecen condenación, pero Dios les da vida, les da gracia, algo que no merecen. Por eso Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, nos dice que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, sino es un regalo, un don de Dios. Incluso la fe, hermanos, no es nuestro, es de Dios. En esta mañana también dice en 1 de Juan capítulo 2, versículo 3, si usted puede buscar en su Biblia, 1 de Juan capítulo 2, versículo 3, dice: en esto sabemos que hemos llegado a conocer sus mandamientos. Es que, ¿cómo, hermanos? ¿Cómo es que llegamos a conocer sus mandamientos? Si es que la guardamos. ¿O cómo llegamos a conocerla a Él? Al guardar, al obedecer. Y uno de los mandamientos importantes es el bautismo, por medio de la confesión. Entonces, cuando hay un discípulo, hay un bautismo. Nadie puede decir: pastor, yo no me quiero bautizar. Es algo contradictorio a su fe. Cristo dijo: vayan por todo el mundo, hagan discípulos y bauticen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nadie puede decir que soy cristiano y no ser miembro de una iglesia. Eso es algo ilógico contra las Escrituras. ¿Por qué, hermanos? Es así porque Cristo lo ha instituido. Aquel que reconoce públicamente su fe está llamado a ser parte de una iglesia local. Ahí va prácticamente a dedicar su vida, ahí va a servir. Ahí va a ser un discípulo útil, un siervo útil. Hermanos, yo creo que nosotros hablamos de la hambruna, tal vez cuando tenemos hambre, sed, pero piensa en lo espiritual. Hay gente en otro lugar donde están adorando ídolos. Hay gente en otro lugar donde tal vez no puedes entrar a predicar libremente. La pandemia hizo que las iglesias se cerraran. Pero en otros lugares, en el oriente, a veces es persecución, es arresto. No hay ministros ahí. Hay que orar para que Dios envíe. Y en la iglesia deben nacer los ministros para que vayan al mundo. Y si usted no va, ore para que Dios le lleve otros. Porque no todos son llamados para este mensaje, pero otros sí van a ir por la causa de Cristo. Ese es un discípulo. Ahora, yo quiero contrarrestar para finalizar lo que me introducí en Mateo 28, llevarles a la práctica que la iglesia celebró en el libro de los Hechos. Creo que pueden ir buscando entonces. Yo también voy a abrir mi Biblia ahí, en el libro de los Hechos, capítulo 2, y ahí voy a terminar esta mañana a través de ese texto. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38. Quiero que todos puedan abrir ahí. Dice las Escrituras: y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Voy a leer nuevamente para aquellos que no tienen una Biblia en sus manos. Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay un mensaje que Pedro estaba predicando después de la ascensión de Cristo. Cristo asciende a los cielos, los ángeles contemplan o informan de su ascenso. Los discípulos están viendo el capítulo 1 y Pedro en el capítulo 2 predica. La iglesia era un grupo minoritario cuando Cristo estaba en la tierra. Probablemente la multitud le seguía,
pero al final la multitud terminó crucificándole, pidiéndole crucificarle. Y cuando Cristo asciende, no pasan ni 500 hermanos, vamos a decir. ¿Por qué? Bueno, es el testimonio de las Escrituras. Ahora, la gente que estaba con Cristo probablemente le seguían por las bendiciones, tal vez quería un maestro que les enseñara la ley moral de Dios, el Antiguo Testamento, pero no creyeron en su mensaje. Pero Pedro predica en Pentecostés. Había un anuncio del Antiguo Testamento de que el Espíritu Santo se derramaría en esos días, en los postreros días. Cristo anunció, dijo, es necesario que me vaya, porque si no me voy, no voy a poder enviarlos al Espíritu Santo. Y Cristo asciende, dijo, yo voy a preparar un lugar, una morada para ustedes, pero vendré. Pero mientras yo esté allá preparando la morada, el Espíritu Santo va a estar con ustedes. Había una promesa, Cristo lo afirmó, y Pedro se paró así un día a predicar, un día domingo, por cierto, en Pentecostés, y ese día hay 3,000 personas creyendo el mensaje de Cristo. Es como decir, como acá no pasamos, no llegamos a ese número, ni todo Vila. Pero ese día Pedro predica y hay mucha gente compungida de su corazón y diciendo, nosotros hemos matado al autor de vida. En otra palabra, nuestros pecados clavaron a Jesús. Los judíos dijeron que la maldición caerá sobre ellos. Pilato ha entregado a Jesús. Y han dicho al pueblo, hagan lo que quieran. Pues si quieren crucificarle, crucifiquen. Pero yo soy libre, ¿no? Yo soy libre. Pero el pueblo quería que Cristo pudiera morir. Y Pedro se pone de pie ese día. Y la multitud está dolida, compungida. Saben que sus pecados han matado al Hijo de Dios. Entonces, por eso tenemos el versículo 38. Antes dice el versículo 37, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué pasaría si esta mañana les preguntan entonces, pastor, ¿qué hago? Si Dios me está diciendo que estoy perdido, que si es que yo no creo este mensaje, ¿qué va a ser de mi vida? Los judíos estaban así. ¿Qué haremos, hermanos? Pedro está de pie y tenemos el versículo 38. Primero es arrepentimiento. Pero es que un niño que se bautiza no ejerce arrepentimiento. Porque muy aparte que no articula en los primeros meses o días, no arrepentimiento, no puede creer por sí mismo. Entonces, por más que venga de una familia cristiana, la salvación no es, vamos a decir, por herencia, no porque mis padres son cristianos, yo soy cristiano. Eso no es así. Hay un momento donde Dios tiene que hablar, tiene que hacerte ver tu corazón y ahí es donde recibes el mensaje. Primero es arrepentimiento. ¿Se puede dar cuenta? Un discípulo es alguien que se arrepiente. Un discípulo es inmediatamente alguien que se bautiza. En el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados. Entonces la obra sobre Dios es que viene el Espíritu Santo a morar en esa persona. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios que da vida. El Espíritu Santo es que estuvo en la creación, en tu concepción, vamos a decir, en nuestra salvación. Porque si el Espíritu Santo no obra, no podemos ver nuestro pecado. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos convence de todo eso. Ahora, aquí entonces podemos ver este punto en el libro de los Hechos. Primero entonces es creer y inmediatamente el bautismo. La fe en Cristo, hermanos, trae el perdón de pecados. Inmediatamente el bautismo es el acto exterior que demuestra que yo creo ese mensaje. Ahora, hay muchos textos que yo quisiera citarles, pero sé que por el tiempo no voy a poder en esta mañana, ya el tiempo me está ganando, pero quiero leer lo que dice Hechos capítulo 2, 41, usted solamente me escucha. Dice, entonces los que habían recibido su palabra eran bautizados. Tiene que ver exposición de la palabra de Dios, donde sea, en tu casa, en una iglesia, tiene que ver. Hechos capítulo 8, versículo 2, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres por igual.
Hechos capítulo 8, versículo 36, versículo 38. Por cierto, el libro de los Hechos es, vamos a decir, los primeros 30 años de la iglesia cristiana. Una vez que Cristo asciende, usted tiene ahí la vivencia, el testimonio de los primeros creyentes en sus primeros 30 años. Entonces, dice Hechos capítulo 8, versículo 36 al 38. Yendo por el camino llegaron a unas aguas y el eunuco dijo, mira, aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, puedes. Y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y ordenó a este hombre que se detuviera su carro donde estaba siendo transportado. Y descendieron ambos al agua y Felipe, el eunuco, ahí vieron la obra de Dios. Por cierto, Felipe no es que estaba en desierto. Muchos saben la historia. Felipe, de repente Dios como lo llevó a ese lugar. Y Felipe desapareció en ese lugar. Fue la obra de Dios. Ahora, el versículo 37 en nuestro texto, en capítulo 8, algo que relata es parte de ese contexto. En el libro de los Hechos capítulo 10, en ese capítulo extenso, versículo 44 en adelante, dice, mientras Pedro todavía hablaba estas palabras, las palabras del Evangelio, el Espíritu Santo cayó, dice, sobre todos los que escuchaban el mensaje. Entonces Pedro respondió, ciertamente nadie puede negar el agua para que sean bautizados, para que reciban el don del Espíritu Santo. Entonces mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Había muchos hombres que estaban creyendo el mensaje de los apóstoles, pero no habían sido bautizados en el Espíritu Santo, y no habían algunos sido bautizados en un bautismo externo físico en agua, y tenían que ser bautizados, como dice Pedro ahí. ¿Quién puede negarles el bautismo? Hechos capítulo 16, versículo 34, allí hay conversiones. Ahí está un carcelero que se convierte, se cree el mensaje del Evangelio, es bautizado su familia. Después tenemos Lidia, la primera mujer o la primera creyente en Europa en convertirse, es bautizada. Y ahí hay una mujer que estaba endemoniada, poseída, es retirado, ¿no? Es quitado lo que estaba poseído y también es bautizada. Ahí tenemos en el capítulo 16 estas conversiones. Probablemente dice, y con su familia. Algunos usan ese pasaje para concluir que los niños pueden ser bautizados. Pero el mensaje, hermanos, es que dice, se les predicó el Evangelio. En otras palabras, hubo recibimiento de lo que están escuchando y están creyendo. No es que el padre va a decir, hijo, ¿crees eso? Ahí probablemente hay niños. Probablemente eran niños, jóvenes, promedio, yo creo, 8, 10, o hasta los 20, podemos calcular. Entendían lo que estaban enseñando los discípulos y creyeron ese mensaje. Inmediatamente tenemos discípulos. Ahora, los que defienden el bautismo de niños muchas veces apoyan ese texto, pero es difícil, hermanos, usar un texto, es implícito, es insertar donde Dios no dice nada de eso. María en la Biblia dice ahí que creyeron el Evangelio a la predicación. Hechos capítulo 18, versículo 18, ya estoy casi unos 10 minutos más, hermanos, 15 máximo les pido. Dice Hechos capítulo 18, versículo 8, y Crispo, principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios al oírlo creían y eran bautizados. En el capítulo 19 habla de Pablo, de su conversión, de su bautismo, pero siempre el orden es predicación. Escuchan el Evangelio, hay obediencia a eso, y entonces son llevados al aguas del bautismo. Ahora, ¿cómo voy a unir todo esto? Entonces, como he hecho una introducción larguísima, he corrido, pero voy a unirlo en 2 puntos. El bautismo, mis queridos hermanos y amigos, es distinto de la fe salvadora. Uno es la fe que ejerce uno. El bautismo es un acto externo. Es una persona que confiesa su fe en Cristo y de ahí que es distinto. Ahora, la fe salvadora es una respuesta personal al sacrificio de Cristo por sus pecados. Repito, la fe salvadora, la fe que ejerce una persona, es su respuesta personal al sacrificio de Cristo por sus pecados. 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4 dice
que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Cristo Jesús vino al mundo, dice, para salvar a los pecadores. El apóstol dice, de los cuales yo soy el primero. El punto aquí es que Cristo no murió para ayudarnos a tener una mejor vida. Cristo no murió para que usted pueda tener una mejor autoestima. Él no murió para que tenga su matrimonio feliz, tenga la esposa perfecta, los hijos, pero no. Él murió por tus pecados. Si tú quitas ese mensaje de que es el pecado, no sé qué tipo de personas tendríamos en esta sociedad. Porque todo va a ser externo, moralismo, conducta. Haz esto, no hagas esto. Entonces eso no conduce a la vida eterna. Y mucho hoy día de eso se predica en las TVs, en las radios. Por lo contrario, personas que están lejos del reino de Dios, están separados. Pero la buena noticia es que el Hijo de Dios vino a este mundo para llevar nuestros pecados sobre Él. Él vivió una vida que nosotros no vivimos. Nosotros no obedecimos los mandamientos, Cristo obedeció todo. Él vivió una vida perfecta, una vida justa, una vida íntegra, y la manera es que Él es justo. Él para perdonar nuestros pecados tuvo que ser hombre. Ahora, en el Antiguo Testamento, un sacerdote presentaba su sacrificio, pero era por Él, no por todos. No podía salvar su sacrificio, era primeramente por Él. Jesucristo tenía que ser hombre, pero también tenía que ser divino, porque no hay otra forma. Alguien que nunca peque tiene que ser solamente una persona divina, y de ahí que Jesús es, ¿no?, hombre, su nombre, y Cristo es, ¿no?, tiene que ver con su deidad divina. Y entonces tenemos la buena noticia, que Jesús vive una vida perfectamente justa, y Él no tuvo ningún pecado que pagar. Todos buscaron sorprenderle, acusarle algo, nunca, ni el propio Pilato. Entonces es así que 2 Corintios capítulo 5, versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. La muerte de Cristo tuvo un valor infinito. Cada gota que derramó fue por cada pecador, no hay gota desperdiciada. ¿Qué significa entonces que todas las personas son salvas para aquel día? No. Tal vez hay una afirmación que la salvación es universal. Mis hermanos, mis amigos, no todos van a ir al cielo. Uno dirá, pues Dios es amor, ¿no? Pero la Biblia dice que cada uno es responsable por sus pecados. Hay gente en desobediencia, hay gente que está, vamos a decir, todos los días quebrando los mandamientos. Solo es buena noticia para aquellos que creen este mensaje. No todos van a ir, ni el propio Judas, quien traicionó a su maestro. Hechos capítulo 16, versículo 31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. En esta mañana he llamado para los que todavía están buscando la verdad sobre este tema, tienes que creer este mensaje. Fuera de eso no hay salvación, tienes que creer, pero en tu condición, que estás incapacitado, que Dios si quiere señalarte como culpable, si no lo hace hoy, lo va a hacer en la eternidad, pero eres culpable de tus propios pecados. Y delante de Dios, cada uno es responsable. Nadie puede decir, me obligaron, yo no lo hice por mi cuenta. No hay justificación. La fe salvadora entonces tiene que ver con esto, pero eso involucra arrepentimiento y al final es alejarte, apartarte del pecado. No confías en ti mismo para tu salvación, sino confías tu vida, tu destino en lo que Jesús hizo en la cruz, porque Él pagó la pena que tú mereces, y eso es distinto. Simplemente pasa adelante, haz una oración, te vamos a bautizar, ¿no? Si no te has bautizado, no, mis hermanos. Simplemente que si Dios ha obrado en ese corazón, el bautismo, entonces, resumiendo, es una confesión externa de lo que ha pasado en tu corazón. No es solamente un asentimiento mental, porque eso puede pasar. Puede pasar porque todos pueden decir yo creo y ahí queda. Lo que hoy día, como dije, ha pasado es que hay mucho reemplazo con doctrinas falsas, ¿no?, respecto al bautismo.
Segundo punto, es mi punto final. El bautismo es el resultado necesario de una fe salvadora. La fe verdadera, hermanos, resulta en obediencia. Usted, amigo, amiga que está en esta mañana, tu fe verdadera resulta en obediencia. La Biblia habla de frutos. Si tú has nacido de nuevo, tiene que haber evidencia. No puede ser el mismo hombre, no puede ser el mismo esposo, la misma esposa, el mismo hijo, la misma hija. Tiene que haber frutos. Esos frutos son obras de Dios, no son tus obras. Más allá de que tú congregas, más allá de que tú ores ahora, hermanos, eso es progresivo. Cuando Dios te llama a una iglesia, empieza una vida de santificación. El día que eres separado, ese día empieza tu santificación. Hay una santificación progresiva y una santificación final aquel día cuando entres en gloria. Eso no va a pasar así de la nada, porque tú dices yo soy cristiano y al final vas a entrar santo al cielo. Eso no va a pasar. La fe verdadera del cual estamos hablando muestra obras. Dice Santiago, la fe sin obras es muerta. No basta solo decir yo creo. Quizás te preguntas ahora cuánto tiempo puede ser visible eso para que vean en mí. Eso empieza desde el día que tú confías en Dios. Del libro de los Hechos que hemos leído, hemos visto las evidencias, pero también puede haber falsas profesiones. Uno tiene que tener mucho cuidado. ¿Cómo sé que lo que estoy creyendo es verdad? Cuando tu corazón, que puede ser engañoso, pero hermanos, solamente a veces sucede en las iglesias, que es algo externo. A veces para nosotros vemos, ¿no?, qué hermoso es que alguien entrega su vida, que decimos hay un nuevo discípulo. Pero pasa 2 semanas, 3 semanas y vuelve al mismo pecado. Si era alcohólico, si era drogadito. Si era alguien que es pleitoso, chismoso, si es la misma persona. Vamos a esperar, porque a veces no es, los cambios pueden ser rápidos, inmediatamente, como puede ser progresivo, pero eso se examina y la prudencia y que se pide, ¿no?, de las personas con quien son candidatos para el bautismo. El bautismo es un asunto de obediencia a Cristo. Hay 2 mandatos que Dios dio a la iglesia. El bautismo, que debe celebrarse hasta que Cristo vuelva. El otro es la Santa Cena. Y Jesús mismo para eso nos dio el ejemplo. Él se sometió sin pecado, por cierto, para ser bautizado, pero en obediencia a su Padre. Y al hacerlo se identificó con aquellos que iban a creer, iban a salvarse. Y Cristo ordenó el bautismo a todos los que le siguen. Entonces, de ahí que no se puede descuidar. Ahora, la pregunta que tal vez tú te puedes hacer, ¿el bautismo que me han aplicado fue bíblico? Yo no sé de los que estamos aquí si todos han sido bautizados de niños, de niñas, cuando eran adultos, o nunca les han bautizado, pero es una ordenanza. Si tú dices creer en Cristo, tuviste que ser bautizado. Y por ahí también decir, pero yo soy tímido, no puedo hablar, no, ¿qué es mi carácter? Si tú amas a una persona, te pongo así, y estás públicamente, estás ahí, te estás casando, por decir, y cómo, si te pide que expreses tu amor, no vas a decir, soy tímido, no puedo decirte que te amo aquí, es natural, lo vas a hacer. El bautismo es así, públicamente, ya que la persona que es llevada a las aguas del bautismo expresa externamente lo que ha pasado por dentro. Ahora, si amas a Cristo y sabes que ha salvado tu alma, vas a querer que todos lo sepan. No vas a querer esconderlo. Durante los primeros años de la fe, cuando uno empieza a caminar, yo siempre recuerdo a veces me daba vergüenza llevar mi Biblia y tenía que llevar en mi mochila, o si no, buscar la manera, y no quería que me vean en la calle. Pero mis hermanos ahora portar una Biblia para mí es algo natural. Todavía lo hago públicamente. Pero son las primeras luchas, ¿no? Cuando uno piensa que es, por ahí alguien se te va a burlar, ahí viene el cristianito, el hermanito, el dominguero, pero antes el populacho, el bacán, el hombre de la esquina, de la tienda, de la cantina, aquel que es el macho de la cuadra, del barrio. Hay un cambio. Y es Dios obrado. Y públicamente lo admite. Para la iglesia, el bautismo es importante. El bautismo es importante para los que están fuera de la iglesia ahora. Primeramente para la iglesia, porque nosotros que hemos sido bautizados nos anima, nos recuerda que cuando nosotros también ejercimos esta ordenanza.
¿Cómo nos lleva al bautismo? Vemos una nueva persona, nos anima a obedecer a Cristo en tiempos de dificultad. Para los que son de afuera, hermanos, cuando hay bautismo, hay invitados, ellos ven, es un testimonio de cómo una persona está naciendo de nuevo. El bautismo es importante ahora para la persona que está siendo bautizado, es para él, porque su fe público. Y como conclusión, en esta mañana, quiero plantear una pregunta. Bueno, ya te hice una creo muy importante. ¿Dios obra en tu corazón? Ahora quiero preguntar, ¿realmente te has arrepentido de tus pecados y has confiado solo en Cristo para salvarte del juicio de Dios? Te voy a repetir. Si tú tienes entendimiento, si tú escuchas lo que te estoy preguntando, realmente, verdaderamente te has arrepentido de tus pecados y has confiado en Cristo para salvarte del juicio de Dios, la respuesta tú lo sabes. Si es sí, o tal vez tú dices, no es el tiempo, voy a analizar si es verdad lo que dice este hombre, este predicador, o por qué no lo haces. Probablemente no es tan atractivo, tan bonito este mensaje, pero la pregunta siguiente es, ¿por qué te demoras? Tú y yo sabemos nuestros días, no depende de nosotros. Los días son cortos. Es como dice Santiago, como la flor, ¿no? Hoy florece y mañana se seca. Es como las tinieblas. Es como sale el sol, se va el sol. La pregunta es, ¿por qué te demoras? ¿Tu bautismo fue bíblico? ¿Un ministro que vive la vida tal como Cristo ordena te bautizó? ¿Es una iglesia bíblica? Porque también la Biblia habla de que hay congregaciones que son sinagogas de Satanás. Ahora, no digo que Dios no puede tener creencias, por ahí alguien sufriendo, alguien gimiendo, que cambie esa iglesia. Todo eso hay que revisarlo. Ahora, si se ha bautizado públicamente, entonces usted ha confiado en Cristo. Solamente en esta mañana te animo en el Señor. Fortalécete. Recuerda ese compromiso que tuviste. Yo recuerdo cuando fui bautizado, tenía 15 años y yo hice un voto público, ¿no? De que yo daría mi vida al Señor, así recuerdo esas palabras literales, de que Él es mi Salvador, es mi Señor y que yo le voy a servir el resto de mi vida. Pero no pasó mucho tiempo porque mi vida no fue así inmediatamente. Tal vez por un tiempo, como que las llamas, ¿no? Por las cosas de Dios, el primer amor se encendió. Y entonces, ¿qué pasó después? Probablemente usted esté así en esta mañana, ¿no? Como que no hay amor a las cosas de Dios. Recuerde que dijo en su bautismo. Que el Señor puede tener un propósito para con todos ustedes y que esta es la enseñanza en este día del Señor. Esta es una ordenanza. No es de opinión, vamos a decir, personal, que cada uno decide qué hacer con este tema. Cristo ordenó, si uno dice ser cristiano, tuvo o tiene que bautizarse. Y luego ser un discípulo de Dios hasta el último. Un discípulo es alguien que siempre está aprendiendo de su maestro. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, luego vamos a cantar un texto y estamos finalizando. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana, es tu día de reposo, día de adoración. Celebramos a nuestro Salvador por su victoria en la cruz. Y te damos gracias, oh Dios, por esta iglesia en esta ciudad, por los amigos, amigas que esta mañana han llegado aquí, Señor, personas adultas, mayores, menores, Señor, de toda edad. Que tu palabra pueda, Señor, entrar en sus mentes, en esos corazones, que haya sido, Señor, no en vano estar aquí. Por lo contrario, que haya tenido un propósito, un encuentro contigo, una reconciliación. Y, Señor, si aún están lejos tal vez de comprender, te pido que tu Espíritu Santo pueda recordarles de este mandato que diste a tu iglesia. Y mi oración, Señor, es que también levantes hombres y mujeres para que vayan por el mundo a predicar tu evangelio. Hemos leído la gran comisión, ir y hacer discípulos a todas las naciones.
Señor, ¿quién irá? Tal vez no tenemos familiares en el extranjero o personas que conocemos, pero ¿quién irá? Señor, sé que los días se acercan de tu venida, pero hay gente, Señor, que necesita oír. Te pedimos que nosotros podamos ser parte de ellos, como también que tu iglesia siempre pueda celebrar públicamente esta ordenanza del bautismo para el testimonio, Señor, para la iglesia, para el mundo y para la persona que se bautiza. La alabanza sea a la Trinidad por la obra, Señor, salvadora a nosotros. En Jesús oramos esto. Amén. Cantemos el número 5, con eso finalizamos esta mañana. Número 5, ante el trono celestial. Ahora hay alguien que intercede, es Cristo. Si usted ha pecado, Cristo intercede por él. Párrafo, verbo. El trono celestial intercede hoy por mí, gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, y en sus manos por su amor mi nombre ya grabado está. Y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará, nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré el inocente que murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Aquel Cordero Redentor, quien al morir resucitó. Aquel Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró, mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró, mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador. La gracia del Señor Jesucristo sea con nosotros. Dice el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 5, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Vamos ahora a terminar. Padre, te damos gracias por esta mañana. Señor, es por tu voluntad que estamos reunidos aquí. Tú nos expones delante de ti. Señor, es estar en tu presencia estos momentos. Durante la semana estamos en nuestras actividades, en nuestros estudios, pero este es el momento donde, Señor, venimos ante tu presencia.
ante tu trono de gracia. Venimos a ensalzar, a alabar al Salvador que nos has dado, pero también tú nos bendices, Señor, con tu palabra para animarnos, para fortalecernos, como también para obedecer, Señor, lo que ella dice. Una vez más, Señor, oramos por los presentes, que tu bondad, que tu compasión, que tu misericordia, que tu longanimidad sea con ellos para salvación. Trae vida, Señor, de lo alto, la vida eterna, la vida en el Espíritu, para que, Señor, haya discípulos y proclamen ellos, Señor, este mensaje a toda criatura, a todo el mundo. Bendecimos tu nombre, en Jesús oramos esto. Amén. Dios los bendiga, hemos finalizado, podemos saludarnos y nos preparamos para las actividades siguientes que tenemos programadas como iglesia. Gracias. Gracias.